pasada, ¿no? Que dice Ray Loriga que la memoria es el perro más estúpido, le lanzas un palo y te trae cualquier cosa. Alude a la falibilidad de la memoria. ¿Cómo os lleváis vosotros con esa parte de pensar lo que estoy recobrando yo, que a mí me parece cierto, probablemente no lo sea? La memoria tiene una parte de ficción, ¿no? De elemento, digamos, donde se mezcla el esfuerzo, digamos, por un lado está la impregnación de la realidad, pero por otro también está el esfuerzo de preservarla. En general, yo creo que si estudiamos un poco el comportamiento humano, entendemos que la memoria es una de sus primeras armas de defensa. Es decir, es dentro de ese curso de abogacía, que es ser una persona, donde estás todo el rato ejerciendo de abogado defensor de ti mismo, en un juicio que nunca se produce de manera pública, pero que está presente, y donde la moral personal juega mucho para no inclinar la balanza demasiado. En ese juicio, las alegaciones en tu favor son muy bien estructuradas. Es decir, cuando tú dices, estuvo mal aquello que hice en la reunión de amigos del colegio y tal, y no sé qué, pero claro, aquellos días yo estaba sufriendo porque en mi casa pasaba esto, entonces el alegato es formidable, ¿no? Porque te da todo el contexto de una acción, pero los que solo percibieron la acción tienen una imagen completamente distinta. Hiciste eso. Bueno, mi memoria es tan mala que yo para explicarme lo que digo generalmente es yo recuerdo las cosas de mi vida tal como cualquiera de nosotros puede recordar las cosas de su primera infancia, es decir, del primer año a los 5 años o a los 7 años, que es un recuerdo o nada, son recuerdos ajenos, son recuerdos de recuerdos, porque hay muchos recuerdos de la propia vida que no son propios, sino que son cosas que te cuentan los demás. Los que vivieron tu infancia te cuentan tu infancia. Uno su propia infancia la conoce por referencias. Y yo diría que yo casi toda mi vida la conozco solo por referencias. Y en ese sentido, pues el olvido que seremos no lo escribí yo realmente. Lo escribieron mucho más mis hermanas que yo. Y yo siempre he dicho que para escribir ese libro yo tenía que oír la voz de mis hermanas permanentemente, como si me estuvieran dictando ese libro. Y muchas de las cosas que yo ahí cuento en primera persona, como si yo las recordara, en realidad son recuerdos de ellas. Y yo, sin las palabras de ellas, todo el tiempo no hubiera podido escribir nada nunca. Yo me siento como yo siempre llevo un cuaderno a todas partes, David sabe. Y es porque tengo que apuntar todo lo que estoy viviendo, porque si no se me olvida. En un libro maravilloso de Héctor Domínguez que os recomiendo, que se llama Tradiciones de la Memoria, tienes una idea que me encantó, que hablas de los ex futuros, que es el que podríamos haber sido, ¿no? Entonces yo me planteaba, ¿no os parece a veces que la escritura es una manera de vivir todo aquello que no viviremos, o de probar los trajes de personas que no seremos? Sí, o sea, es decir, el relato tiene tanto poder, por eso necesitamos el relato, ¿no? El cuento, porque el cuento ordena. Es decir, no nos guste o no, nos gustaría pensar que el arte es muchísimo más intuitivo, que lo es en su función de salida, pero ordena, es decir, gracias a la pintura ordenamos el pasado, le ponemos cara y aspecto a tal, gracias por supuesto a la literatura conocemos el espíritu de personas en el tiempo pasado, pero de nosotros mismos también nos ordena el relato que vamos haciendo. Por eso decíamos que la memoria hay que tomarla con cierta precaución, porque la memoria está muy inducida por el deseo narrativo que tenemos, es decir, la lógica. Nada nos perturba más que pensar que al salir de aquí se nos caiga un tiesto en la cabeza o un árbol, ¿no? Porque eso desordena el orden que sin querer hemos impuesto en nuestra vida, que es el que nos lleva a una vejez, ¿no? Y mucha gente no llega a esa vejez, pero tú no puedes decirle a un niño que no imagine que morirá de viejo. Que él ni siquiera tiene experiencia de la vida, pero lo tiene asumidísimo. Entonces, cuando llega, por ejemplo, en mi caso particular, que fue tan importante, una muerte de una persona que no corresponde, cuando tú tienes 9 años,
que no corresponde con el orden lógico que tú crees que va a tener la vida, te tiemblan todos los cimientos sobre los que estás asentado.